Mi única propósito hoy como entrenador de Cruz Azul es que ellos tengan las mejores oportunidades para mostrarse de la mejor forma en el terreno de juego, ¿no? Yo espero que él pueda cumplir su sueño en la realidad, pero también la realidad es que hoy el tema se sale de las manos mías, ¿no? Me encantaría poder decir, ¿sabes qué, Eric? Tiene esto, eso lo van a decidir obviamente la dirección deportiva, el presidente, si hay oferta o no. La verdad que no tengo tanta información hoy, pero lo que yo deseo es que le vaya bien en Cruz Azul o donde esté. Hasta Bellingham elogió el enorme rendimiento de Lira El en el medio Campeonato campo Mundial. que hoy tiene Cruz Azul, Beto, creo que es muy Sí, es fuerte, tremendo. ¿no? Con Paradela, con Charly Rodríguez, que parece ser que su no convocatoria al Mundial lo hizo explotar en la cancha. El caso también de Agustín Palavecino, que tardó un poco en adaptarse, o el de Cruz ¿no? Azul? No, Palavecino creo que está demostrando muy bien y ahora esta adaptación también de Lira. No, Si digo se el va medio Lira, campo que decía. Paradela y Palavecino, qué medio campo. Comparto y le contigo. sumas a Charly y a Lira. No. Y el Toro adelante, ¿no? Por eso, sin duda, me confirmo lo que les decía hace rato, ¿no? Lo bien que juega Cruz Azul, es uno de los equipos que mejor juega. Mi reflexión sería, con Lira, como pasó en el Mundial del 2022, el mejor jugador de México en el Mundial. Sí, sí. ¿Le alcanza para que te ofrezcan solamente de los Emiratos Árabes sea tu mejor oferta, como fue con Chávez? Pero eso no es la culpa del de fútbol Eric Lira, ruso. ¿no? Entiendo lo que es dices. culpa del pasaporte y de que es y es también pues, un poco el panorama del fútbol mexicano hacia el exterior y particularmente hacia Europa, ¿no? Es el precio que pagas por no ser sudamericano. No es por no ser sudamericano. Bueno, es que los sudamericanos, uruguayos, argentinos, brasileños, tienen mucho mejor cartel que los mexicanos. Exactamente, pero también el fútbol mexicano no está tan bien posicionado en Europa como quisiéramos nosotros exportador por que estuviera, porque en realidad calidad la hay. ¿Cuál fue el último mediocampista de las características de Lira que funcionó? Edson Álvarez. Edson funcionó. Como Edson en el Ajax, ¿no va a decir que no funcionó? Sí, en el Ajax sí, pero ya cuando quiso Inglaterra ya bueno, pero es, mismo. ¿por qué desdeñan la Eredivisie? No, Si a mí me encanta. Una liga que viene a mí me encanta. Entonces, me encanta. No, yo nada más ahí digo ya que cuando lo Lozano, pusieron. Es más, de ahí han llegado jugadores que en otros equipos europeos han sido importantes. Pero cuando pusieron a competir Héctor Moreno, a Edson, el mismo Chucky. A Edson con los mejores del mundo ya no le alcanzó. Ojalá y tenga otra oportunidad en ese nivel, pero no le alcanzó. Lo que te quiero decir con esto es que viendo los antecedentes de los últimos mexicanos ahí, no le abona a pensar en que Lira sea la solución para el que lo va a contratar en Pero Europa. el caso particular de Edson en su primera aparición en Inglaterra no le fue tan mal. No, Lo que pasa es que también la posición que guarda Edson dentro del campo no es tan ¿Te vistosa. acuerdas que ¿no? se habló que hasta Liverpool o Sí, algunos pero equipos en fuertes su lo primera querían? participación en el fútbol de Inglaterra le fue La bien. primera temporada de muy allá se va a Turquía. Ahí sí fue un desastre por muchas circunstancias, no le va bien y ahora regresa al West Ham, ya estaremos hablando más adelante, está incluso muy cerca hoy de regresar al Ajax. Sí. Exactamente. Vamos a ir contigo, César Caballero, para preguntarte de entrada cuál fue específicamente la oferta por Lira y cuál la respuesta del volante defensivo de la máquina cementera. Muchas gracias, compañeros. Saludos para todos en la mesa de Enfocados. Era una oferta muy importante la que le han puesto a Cruz Azul en la mesa del Al Jazeera. Tenían ya un acuerdo entre clubes, 14 millones de dólares por la transferencia de Eric Lira, además de un derecho de apartado por si el mediocampista decidía regresar a la Liga MX. Sin embargo, a pesar de la jugosa que era la propuesta tanto para Cruz Azul como para Eric Lira, el mundialista mexicano en 2026 le ha cerrado la puerta a Medio Oriente. No tienen planes marcharse a jugar a los Emiratos Árabes Unidos. Esta es una situación que prácticamente han descartado. Las charlas continúan activas, pero la verdad luce muy lejana la posibilidad de que Eric Lira se marche a jugar al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. Eric prefiere esperar tranquilo en Cruz Azul, va a esperar y agotar todas sus opciones. Él tiene la ilusión de que llegue una oferta europea por sus servicios y poder cumplir ese sueño de marcharse al viejo continente después del gran mundial que hizo apenas hace un par de meses con la selección mexicana. Sin duda, gran mundial, el fiel de la balanza del equipo mexicano, con ese fuelle extraordinario, con esa capacidad para imponer condiciones en la media cancha, para recuperar balones, para robar balones. Extraordinario mundial de Lira. ¿Qué sigue para Eric Lira, César?
Bien, el siguiente paso para Eric Lira es tener paciencia, tener mucha calma, esperar y concentrarse en Cruz Azul. El futbolista tiene claro su panorama, así se lo ha dicho a la directiva de la máquina y también a sus representantes. Las únicas ofertas que va a escuchar y que va a tomar en cuenta son las que vengan del fútbol europeo. Ya sabemos que hace algunas semanas el Mónaco se interesó por este futbolista de la máquina cementera, sin embargo no ha puesto ninguna oferta formal en la mesa ni de Iván Alonso ni tampoco ni del ingeniero Víctor Manuel Velázquez. Lo que nos cuentan las fuentes es que los cementeros están trabajando en una segunda oferta europea que no sería del Mónaco, que sería una oferta hasta cierto punto cercana a lo que pretende Cruz Azul por su jugador. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. De momento Eric Lira está totalmente concentrado con Cruz Azul en los Estados Unidos y me dicen que en caso de que no llegue esa oferta europea antes de septiembre, que es cuando cierra el mercado europeo, el jugador no ve con malos ojos mantenerse en el cuadro cementero, donde es referente en la plantilla de Joel Wiki y también uno de los futbolistas mejor pagados de todo el plantel celeste. Correcto, César, muchas gracias por la información. Entonces lo resumiríamos, Adri, Gus, Michel, como económicamente muy atractivo, futbolísticamente poco atractivo, lo de Lira. Pero es que, Beto, yo creo que también es de respetar, ¿no?, la decisión que está tomando Eric Lira, porque hay muchos jugadores que evidentemente se dejan ir por la oferta económica, tú lo acabas de decir, y más una oferta de equipos del Medio Oriente que sabemos el capital que tienen y el dinero, ¿no?, también que ofrecen a muchos jugadores a nivel internacional. Él está priorizando ir a Europa, lo tiene muy en claro, y también eso se lo ha dejado saber a su entorno y también a la directiva de Cruz Azul. Yo no veo mal que acompañen precisamente ese sueño de que llegue una oferta. También nos lo dice César, bueno, si no, él también dice, me quedo en Cruz Azul, no tengo ningún problema, porque sabe la calidad de fútbol que está prestando en el fútbol mexicano. Tuvo ya una buena Copa del Mundo, difícilmente si no llega ahorita la oferta, puede llegar otra en los próximos meses, pero puede pasar también esa situación, que siga subiendo su nivel futbolístico y que el otro año llegue una oferta que mejor le convenga, que mayor le atraiga y no se vaya solo por el tema económico. Está priorizando su sueño. El referente hoy del Al Jazeera es Mohamed El Mehdi, que fue figura en el Arsenal, 34 años. Yo creo que por ahí pudieran apuntar a ver el sustituto. Ahora yo me remonto a un caso muy particular de otro futbolista mexicano que recibió un bombazo para ir a jugar a Arabia y no quiso ir. Estando en el Feyenoord, Santi Jiménez le ofrecieron al Feyenoord una cifra de 50 millones por contratarlo, cuando valía 35 la cláusula, y un contrato individual para Santiago que garantizaba su carrera económicamente hablando. Y en ese momento, estando en el Feyenoord, Santi decidió quedarse en Cruz Azul y por ende terminó transfiriéndose, tenía otra edad, 22 años, al Milan. Hoy que, por cierto, está muy cerca del Porto, está creciendo cada vez más el tema de Santiago, está muy cerca de fichar para el Porto de Portugal. Pero bueno, el tema de Lira, me parece que aquí la elección es para él. ¿Qué quieres? ¿Blindar tu carrera y asegurar económicamente un contrato ya para no preocuparte? ¿O crees y quieres todavía jugar en un nivel más elevado en Europa? Claro. Si eso quiere, la parte deportiva. Eso quiere, pues adelante. Yo lo veo lejos, sinceramente, que llegue, más allá de la calidad que no niego tiene Eric Lira. Qué bueno que la decisión al final la tome el mismo futbolista. Y hay que respetarla, ¿no? Sea cual sea, porque luego nos ponemos a juzgar ese tipo de situaciones y ni siquiera sabemos los motivos por los cuales. Eric Lira tiene 26 años, es joven, tiene todavía una carrera muy importante por delante. Creo además que a la próxima Copa del Mundo puede llegar como un titular indiscutible de la selección mexicana sin ningún problema, porque además Rafa Márquez lo tiene, me parece que en cuenta, ¿no? Para seguir como seleccionado. Yo lo podría reflejar un caso similar, lo de Luis Chávez, ¿no? En una decisión que quizá futbolísticamente no le vino bien y ahora está tratando de revertirlo, ¿no? Y esto por el bloqueo que hay, porque en sí, si no hubiera existido esa situación, quizá para Luis Chávez hubiera sido diferente. Hoy lo de Eric Lira, qué bueno que decide quedarse, creo que es la mejor opción futbolística para él. Al final, insisto, él tiene la última palabra. Por ahí que aparezca, si no, el Oviedo con un bombazo. Pero ya es una decisión arrebatada, ¿eh? Es una decisión ahora, muy bien difícilmente va a encontrar un equipo europeo. Sí, eso. Es que ese es el punto. Hoy difícilmente lo va a encontrar. De por sí la oferta tardó mucho, ¿no? O sea, estamos hablando, finalizó la participación de México en el Mundial en el mes de julio. Ya casi todos los equipos en Europa tienen sus plantillas. Y hoy, como decía Gustavo, poner a alguien con un pasaporte extracomunitario es muy difícil. Por cierto,
cada vez más cerca detalles de hacerse oficial lo de Santiago Jiménez para fichar con el Porto de Portugal. Me parece una muy buena decisión en caso de que se concrete. Champions, muchas llegadas de gol, un fútbol ofensivo que puede revalorar la carrera de Santiago. Acabas de destrozar a Edson Álvarez porque no le fue bien fuera de Holanda. No. Y- Pues a Santiago no le ha ido bien. en Mira, Italia la no le lesión fue no lo nada dejó. bien. Pero Por creo eso que es pienso un que muy el buen Porto momento para un cambio con Santi, ¿eh? Bueno, pero recatapultar su entonces, carrera en un equipo como el- reivindícate ahí con él. Después de parece lo muy que ha bueno. sido los últimos meses entre Ojalá. lesiones y baja y todo, sobre es todo el que- mejor momento. Adri, Reivindícate ¿sabes con qué? el fútbol de Holanda. No, me encanta, me encanta. Yo veo la Eredivisie cada fin de semana. Y además sería un gran trampolín para pensar en que puede volver a tener un... El Cruz Azul vive días de vértigo y esta jornada del 1 de agosto lo confirma de principio a fin. La máquina celebra 2 títulos consecutivos, pelea por meterse entre los mejores 8 de la Leagues Cup, sueña con un regreso histórico a Sudamérica y, mientras tanto, en los pasillos del club se cocinan movimientos de mercado que podrían sacudir el plantel. Eric Lira tiene un pie afuera con una nueva oferta europea que cuenta con el visto bueno de la directiva. Joel Wiki está a un puñado de partidos de escribir su nombre junto al de las leyendas más grandes de la institución. José Paradela atraviesa el mejor momento de su carrera celeste y hasta la propia Federación Mexicana podría estar negociando un cambio de confederación que devolvería al club a la Copa Libertadores casi un cuarto de siglo después de aquella final inolvidable ante Boca Juniors. Hay de todo, un vuelo que terminó en emergencia, una sociedad futbolística que nadie esperaba y hasta un periodista del América metiendo cizaña con elogios envenenados. Y para el final, guardamos el dato que puede cambiarlo todo, así que quédense hasta ahí. Dejen su like y su comentario en cada uno de los temas, que hoy hay tela de dónde cortar. Vamos a comenzar hablando primero sobre el futuro de Eric Lira, porque es el tema que más inquieta a la afición en este momento. El capitán celeste sigue con la cabeza puesta en Europa y, aunque el AS Mónaco todavía tiene las manos atadas por el cupo limitado de extranjeros en su plantilla, apareció una nueva alternativa en el horizonte. Según reveló el periodista Santiago Forcart, existe una propuesta de un club europeo que por ahora prefiere mantenerse en el anonimato. Y lo más llamativo es que el propio Cruz Azul habría dado su aprobación para que la negociación avance. Esto cambia por completo el panorama, porque hasta hace poco la directiva se mostraba reacia a desprenderse de una pieza tan importante en la mitad de la cancha, sobre todo en un semestre donde el equipo pelea en varios frentes a la vez. Que el club abra la puerta indica que hay una estrategia detrás, ya sea para capitalizar económicamente al jugador en su mejor momento de valor de mercado o para empezar a planificar el recambio generacional en la posición. Lira ha sido, sin exagerar, uno de los pilares del proyecto de Wiki desde el primer día, el jugador que ordena, que marca el ritmo del mediocampo y que además carga con el brazalete de capitán, un rol que en el Cruz Azul pesa mucho más que en cualquier otro equipo por la exigencia histórica de la institución. Su salida obligaría a buscar un reemplazo de jerarquía similar. Y eso no es tarea sencilla en un mercado donde los volantes de contención con su nivel de lectura de juego escasean. Además, hay que pensar en el timing, si la negociación se cierra en los próximos meses. El club tendría que salir a buscar un sustituto en pleno tramo decisivo del semestre, con la Leagues Cup en curso y la Liga México asomando en el calendario. Digámoslo sin vueltas, si la oferta es seria y el club ya dio luz verde, esto se puede destrabar rápido, quizás incluso antes de que termine el semestre. Porque en el fútbol europeo las ventanas de fichajes no esperan a nadie y los clubes que realmente quieren a un jugador suelen mover sus fichas con velocidad. Y convengamos que el Cruz Azul, con el nivel competitivo que exhibe hoy, tiene margen de sobra para absorber esta baja sin resentir el funcionamiento colectivo, apoyado en una base de jugadores jóvenes que vienen creciendo en las categorías inferiores y que podrían dar el salto antes de lo previsto. Aún así, perder al capitán y referente del mediocampo nunca es, para ningún club del mundo, un trámite sencillo, y menos en medio de una competencia internacional donde la experiencia y el liderazgo dentro de la cancha terminan siendo determinantes en los partidos más cerrados.
Ahora que hablamos de lo que puede cambiar en el plantel, hay que hablar también de lo que está pasando arriba de la cancha, específicamente en la previa del próximo compromiso por la Leagues Cup. El Cruz Azul se prepara para enfrentar al Chicago Fire este jueves 13 de agosto en el Toyota Park de Bridgeview, Illinois, en un partido que puede definir el pase a los cuartos de final del torneo, pero la previa no fue tranquila para nada. El vuelo que trasladaba a la delegación celeste desde Nueva Jersey hacia Chicago tuvo que ser desviado de emergencia hacia Reynosa por motivos de seguridad, luego de que la aeronave presentara dificultades técnicas en pleno viaje. El periodista Adrián Esparza Oteo fue quien dio a conocer los detalles del incidente, explicando que el contratiempo golpeó directamente la planificación de entrenamientos del equipo, lo que debía ser una jornada de recuperación física después del desgaste ante el New York City F se terminó convertido en un día de tensión, demoras y logística de emergencia, con los jugadores llegando a Chicago recién después de una jornada particularmente pesada, sin el descanso planificado por el cuerpo médico y sin la rutina habitual de regeneración muscular que suelen aplicar después de un partido de alta exigencia física. Este tipo de imprevistos, aunque parezcan menores fuera de la cancha, terminan teniendo un impacto directo en el rendimiento, porque alteran los horarios de sueño, la alimentación programada y hasta el estado anímico de un plantel que venía de festejar una victoria importante. Ahora la exigencia es doble, el Cruz Azul tiene que sacudirse rápido el cansancio del viaje y concentrarse en un rival que no le va a regalar nada, porque el boleto a cuartos de final está en juego y en un torneo de eliminación directa no hay margen para excusas ni para justificar un mal resultado con el desgaste del viaje. El cuerpo técnico de Huicuy deberá decidir en las próximas horas si ajusta la carga de entrenamientos previa al partido o si directamente prioriza la recuperación por encima de la táctica. Una decisión que puede terminar siendo tan importante como cualquier ajuste en el terreno de juego. Habrá que ver si el desgaste pasa factura el jueves, aunque todo indica que este tipo de imprevistos terminan siendo anecdóticos cuando el plantel tiene la fortaleza mental que viene mostrando el grupo desde hace meses. Algo que quedó demostrado en la capacidad de respuesta que mostraron incluso en semanas de calendario recargado. Lo cierto, de todas formas, es que no es, ni por asomo, el escenario ideal para llegar fresco a un partido de esta magnitud. Y cualquier exceso de confianza podría costarles caro frente a un Chicago Fire que jugará de local y con toda la motivación de complicarle el camino al campeón vigente de la Liga México. Ya que estamos hablando de la Leagues Cup y de los desafíos que tiene por delante el plantel, es imposible no meterse de lleno en la historia que está construyendo Joel Huicuy al mando del equipo. El técnico celeste está a solamente 4 partidos de conseguir algo que apenas 2 entrenadores lograron en toda la historia institucional: conquistar 3 o más títulos oficiales con el Cruz Azul. Y el dato que dimensiona la magnitud del logro es que la última vez que esto sucedió fue hace casi 20 años. Cuando Luis Fernando Tena selló su tercer título en 1997, desde entonces, generaciones enteras de entrenadores, jugadores y proyectos pasaron por la noria sin poder igualar esa marca, atravesando además largos periodos de sequía en los que ni siquiera se acercaron a pelear por un campeonato. Huicuy llegó al banco celeste sin una trayectoria larga como primer entrenador, sin años acumulados de experiencia en primera división, formado principalmente en el trabajo con las categorías juveniles del club, y en apenas unos meses ya sumó el título de la Liga México y el campeón de campeones ante Toluca. 2 logros que en cualquier otro contexto hubieran tardado años en construirse. Ahora tiene la chance de sumar la Leagues Cup a su vitrina personal, y si el Cruz Azul avanza hasta los cuartos de final, quedará a solamente 3 partidos de igualar el registro de Raúl Cárdenas y Luis Fernando Tena, los únicos 2 técnicos que llegaron a esa cifra en la historia completa de la institución. Cárdenas, el entrenador más ganador de la historia celeste con 11 títulos, construyó buena parte de su leyenda durante la década dorada de los años 70. Cuando el Cruz Azul se consolidó como una de las potencias del continente sumando 5 campeonatos de liga, 3 copas de campeones de la CONCACAF, 2 campeonatos de México y una Copa México. Tena, por su parte,
Dejó su huella con el título de la Liga México de Invierno de 1997 y 3 campeonatos de la Conca Champions, conseguidos en 1996, 1997 y 2014, a lo largo de sus distintos pasos por el banco celeste. Que Wiki esté siquiera cerca de esos nombres, en tan poco tiempo al mando y sin la mochila de una carrera extensa como primer entrenador, habla de un proceso que encontró identidad futbolística casi de inmediato. Algo que no es habitual en un club con la exigencia y la presión mediática que rodea al Cruz Azul. Cuesta encontrar en el fútbol mexicano actual un relato tan vertiginoso como este. Uno donde un entrenador debutante se planta a las puertas de la historia grande del club en cuestión de meses y no de años. Si el Cruz Azul logra avanzar en la Leagues Cup, todo indica que Wiki se va a ganar un lugar en el Olimpo Celeste mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. Con total justicia por el nivel de juego mostrado y por la identidad que le dio a un plantel que hace apenas un año atravesaba un momento de dudas. Todavía sobre este presente ganador que vive el Cruz Azul, hay que hablar también de uno de los futbolistas que más está sosteniendo ese nivel, José Paradela. El extremo argentino viene de anotar un nuevo gol frente al New York City FC, confirmando la gran fase que atraviesa en la Leagues Cup 2026. Después de haber sido decisivo también en los partidos ante Toluca y Philadelphia Union. Tras la victoria celeste, el exdelantero Emanuel Villa no escatimó elogios para el rendimiento de Paradela, destacando cómo logró sobreponerse a un tramo del torneo anterior en el que había recibido bastantes críticas por parte de la afición y del entorno futbolístico. Un periodo en el que su nombre incluso llegó a mencionarse entre los posibles recambios del plantel. Ese contraste hace que su presente actual tenga todavía más mérito, porque no se trata de un jugador que llegó con el rótulo de figura indiscutida desde el primer día, sino de alguien que tuvo que remar en dulce de leche antes de consolidarse como una pieza clave en el ataque celeste, soportando el peso de una hinchada que no siempre es paciente con los procesos individuales. Hoy sus goles y sus actuaciones lo devuelven al lugar que la afición siempre esperó de él. Y en un momento donde el equipo pelea títulos en simultáneo, contar con un jugador desequilibrante en ese nivel de forma es una diferencia enorme, porque le da al Cruz Azul una variante ofensiva capaz de resolver partidos parejos con una jugada individual. Además, su regularidad en los últimos 3 partidos de la Leagues Cup no es casualidad. Coincide justamente con el momento en el que Wiki terminó de definir el esquema táctico del equipo, lo que sugiere que el argentino encontró en este sistema el espacio ideal para explotar sus condiciones de desborde y definición. Vale la pena reconocerlo, pocas veces se ve a un futbolista dar vuelta tan rápido el humor de una hinchada que hace pocos meses lo cuestionaba sin filtro. Y ese tipo de resiliencia dentro de un club tan exigente como el Cruz Azul merece ser destacada tanto como los goles mismos. Si sostiene esta regularidad, terminará siendo, con seguridad, una de las grandes noticias individuales del semestre para el Cruz Azul. Y no sería extraño que su nombre empiece a sonar también para otros objetivos dentro del club, incluida una eventual continuidad como referente ofensivo de cara a la siguiente temporada de Liga México. Cambiando de tema, pero sin salir del funcionamiento colectivo que viene mostrando el equipo. Hay que hablar de una sociedad futbolística que se transformó en una de las más efectivas del semestre, la que forman Omar Campos y Rodolfo Rotondi por el sector izquierdo. Ambos futbolistas venían disputándose el mismo puesto, con características distintas pero superpuestas en la misma banda, hasta que la llegada de Wiki y su decisión de implementar una línea de 5 defensores les permitió compartir la cancha en lugar de competir por un solo lugar en el 11 inicial. En diálogo con Adrián Esparza, Campos explicó cómo vivió ese cambio táctico, reconociendo que con una defensa de 5 necesita subir y bajar constantemente por el carril, algo que asegura disfrutar especialmente porque le permite participar más del ataque, que es la faceta del juego que más lo entusiasma y en la que siente que puede aportar más valor al equipo. La clave de esta sociedad no pasa solamente por la posición que ocupa cada uno, sino por la lectura que hacen de los movimientos del compañero cuando uno ataca. El otro sabe que tiene que replegar para cubrir el espacio que queda libre,
Y esa coordinación se transformó en una herramienta táctica fundamental para el funcionamiento del equipo, algo que no se construye de un día para otro y que requiere de muchas horas compartidas en la cancha de entrenamiento. Campos fue elocuente al reconocer todo lo que aprendió de la experiencia de Rotondi en el trato del balón y en los movimientos ofensivos, remarcando que el uruguayo tiene una lectura del juego más madura producto de su recorrido en el fútbol profesional. Y también dejó en claro la confianza que el plantel le tiene a Hickey desde su llegada, destacando el buen clima de trabajo que se generó con el nuevo cuerpo técnico y con los colaboradores que se incorporaron junto al entrenador. Esa ida y vuelta entre los dos futbolistas terminó generando una dinámica ofensiva por izquierda que se convirtió en una de las principales vías de generación de peligro del equipo, algo que antes de la llegada de Hickey no estaba tan claramente definido dentro del esquema táctico. No sorprende, la verdad, que este tipo de sociedades terminen siendo determinantes en los momentos calientes del torneo. Y da la sensación de que Hickey encontró ahí una solución tan simple como inteligente para no perder a ninguno de los dos futbolistas en el banco de suplentes, aprovechando al máximo las virtudes individuales de cada uno en lugar de forzar una competencia interna que solo hubiera perjudicado al funcionamiento colectivo del equipo. Ahora bien, así como hay elogios que llegan desde adentro del club, también hay voces externas que se meten a opinar sobre el presente celeste. Y en ese sentido hay que hablar de las declaraciones del periodista Raúl Ortiz, conocido como Pollo Ortiz, identificado abiertamente con el Club América. En el programa La Última Palabra de Fox Sports, el comunicador reconoció sin rodeos que el mejor proyecto futbolístico del México actual es el del Cruz Azul, pero enseguida matizó esa afirmación asegurando que el futuro más promisorio le pertenece al América de Guillermo Almada. Su argumento se apoya en que sostener un nivel tan alto durante mucho tiempo tiene un costo altísimo, y puso como ejemplos los casos de otros equipos que ganaron campeonatos consecutivos y después pagaron un precio deportivo y económico por ese desgaste, mencionando situaciones similares vividas por otros clubes grandes de la Liga Mexicana en los últimos años. Según su análisis, el América ya pagó su cuota de sufrimiento durante 1 año y medio de resultados flojos, marcado por la no clasificación al Mundial de Clubes y por la pérdida de varios títulos importantes, y ahora estaría reconstruyéndose con una apuesta fuerte en el desarrollo de juveniles como Violante Dagubektu, Patu Salaus, Cocu, Cagdenaus y Icauru, jugadores que según el periodista representan una base más joven y con mayor proyección a futuro que la que actualmente maneja el Cruz Azul. El periodista fue cuidadoso en aclarar que no está pronosticando un desplome del Cruz Azul en la temporada actual, sino apenas una posible baja de rendimiento durante el año futbolístico completo, que va de agosto a mayo, dejando en claro que no se trata de una crisis inminente, sino de un proceso natural de desgaste competitivo. Incluso remarcó que el Cruz Azul no corre el riesgo de terminar como Guadalajara, Pumas o Monterrey, equipos que atravesaron crisis profundas en los últimos torneos. Y reconoció abiertamente que hoy por hoy el proyecto celeste es el más sólido del país, con logros que ningún otro equipo de la liga puede exhibir en este momento. Permítanme dudarlo un poco, viniendo de una voz tan identificada con el rival de toda la vida. El pronóstico suena más a consuelo que a análisis, aunque no le falte del todo la razón en eso de que sostenerse en la cima siempre tiene un costo físico, mental y hasta financiero para cualquier institución. Con la calidad y la edad competitiva que exhibe hoy el plantel celeste, combinando experiencia con jugadores de alto potencial de reventa y con un cuerpo técnico que ya demostró capacidad de adaptación táctica, el techo del Cruz Azul luce bastante más lejano de lo que Ortiz quiere hacer creer, y habrá que ver si el tiempo termina dándole la razón al periodista o si, por el contrario, el proyecto celeste sigue sumando títulos mientras el América todavía busca reencontrar su identidad. Para cerrar, y ya que hablamos del presente y del futuro institucional del club, hay que meterse con la noticia que guardamos para el final, la que podría cambiar por completo el mapa competitivo del fútbol mexicano y, de paso, el destino internacional del Cruz Azul.
Según reveló el periodista Martín del Palacio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le habría prometido a la Federación Mexicana de Fútbol que facilitaría el ingreso de México a la CONMEBOL, a cambio de su respaldo para continuar al frente del organismo. Y la reportería indica que la Federación Mexicana fue la única de la región que sostuvo públicamente su continuidad en un contexto donde otras federaciones de la zona mostraban dudas o directamente se oponían. Si este movimiento sin precedentes llegara a concretarse, las consecuencias no se limitarían a la selección nacional, sino que también impactarían de lleno en el plano de clubes, abriendo la puerta para que el Cruz Azul regrese a la Copa Libertadores, torneo en el que dejó una marca imborrable en sus 3 participaciones históricas. Dejar la CONCACAF para competir semana a semana contra potencias sudamericanas implicaría una reformulación total de la operación del club, desde el planeamiento deportivo hasta la logística de viajes, pasando por la estructura de scouting y la relación con jugadores extranjeros. Pero también representaría el sueño de buena parte de la afición celeste, que todavía recuerda con nostalgia las participaciones de 2001. 2003 y 2012 como algunos de los momentos más gloriosos de la historia reciente del club. La más recordada, sin dudas, fue la final de 2001 ante Boca Juniors, cuando el Cruz Azul llegó a ganar en la Bombonera y estiró la definición hasta los penales, quedándose a un paso de coronarse campeón continental en uno de los estadios más difíciles de todo el continente americano. Una hazaña que todavía hoy se recuerda como una de las mejores actuaciones de un equipo mexicano en la historia del torneo. Todo esto, por ahora, sigue siendo una información periodística sin confirmación oficial por parte de la FIFA. Pero el solo hecho de que esté sobre la mesa ya genera expectativa en el entorno celeste y despierta el interés de los hinchas que sueñan con volver a ver a su equipo enfrentando a los gigantes de Argentina, Brasil y el resto de Sudamérica. Sería, sin ninguna duda, una inyección enorme de prestigio deportivo para el club, aunque conviene tomarlo con pinzas hasta que exista una confirmación oficial, porque este tipo de anuncios en el fútbol internacional muchas veces quedan solamente en el terreno de la especulación política y nunca terminan de concretarse en los hechos. De concretarse, eso sí, estaríamos hablando de una de las noticias más grandes de la historia reciente del club, y probablemente de todo el fútbol mexicano, con un impacto que trascendería incluso al propio Cruz Azul y que obligaría a repensar la estructura competitiva de toda la región. Y con esto cerramos el repaso de hoy por el mundo celeste, salida en negociación, incidente de viaje, un técnico a un paso de la historia, una figura en su mejor versión, una sociedad táctica que funciona, una opinión rival que genera ruido y, como cierre, la posibilidad de volver a Sudamérica después de casi 25 años. ¿Cuál de todos estos temas les genera más expectativa de cara a lo que viene? Dejen su comentario, compartan esta nota con otro hincha celeste y no se pierdan la cobertura completa del partido del jueves ante el Chicago Fire, porque ahí puede empezar a definirse buena parte de lo que hablamos hoy.